Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Poison, Chesai, Fernando Valdarena, Sisu Sumaki, el señor Pepo Papeada y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Grito de estragos, capítulo 3. Rosie se despertó lenta y contenta. Se estiró lánguidamente en la cama, con las articulaciones crujiendo y la espalda arqueándose. Tras una breve siesta, se levantó de la cama a regañadientes, tarareando mientras alisaba las mantas de seda y ahuecaba las almohadas. Afuera, el día era rojo pálido y Rosie siguió con su rutina habitual después de ordenar su habitación. Una ducha helada para despertarse, luego crema hidratante perfumada para las manos antes de pintarse las uñas, y luego una ligera capa de polvos para las mejillas mientras se peinaba antes de ponerse su vestido favorito y su pesado sombrero con su ondeante plumaje. Vestida, se inspeccionó la ropa en el espejo, girándola de un lado a otro mientras pensaba en cómo quedaría con un cambio de color. Todavía estaba intentando encontrar un diseño para su nuevo vestido. Por mucho que adorara los tonos granates y negros más apagados, con toques de rosa aquí y allá, las gloriosas plumas doradas a su disposición clamaban por que reimaginara su estilo. Un señor supremo vestido con las plumas de un ángel, y cómo brillaban mucho más y eran mucho más suaves que las alas de todos los demás pequeños exorcistas. Negro, rojo, dorado. Esa sería una buena combinación. Cambiar los tonos más claros, casi grises y burdeos, por un carmesí intenso, añadir seda a los detalles negros para que brillaran de verdad y luego dorado en el dobladillo, el cuello y los volantes de las muñecas. Así, las plumas doradas que añadiría a su sombrero no sobrecargarían el resto del atuendo. Tendría que añadir algunos tonos más brillantes al conjunto para no desentonar, pero confiaba en que podría convencer a su gente. Rosie reflexionó sobre ello, girando lentamente en el mismo sitio con una mueca pensativa. Incluso podría conservar el accesorio de calavera para su sombrero, una vez que hubiera limpiado los restos del primer hombre. Podría hervir y blanquear su cráneo y sería un complemento perfecto, flanqueado por flores negras, rojas y doradas. El ribete rosa podría cambiarse por dorado, la base carmesí con una larga cinta negra. Cuanto más lo pensaba, más le gustaba la idea, así que rápidamente sacó una libreta de su tocador y anotó sus reflexiones. Tendría que tomarse su tiempo, sobre todo porque una declaración tan atrevida podría sorprender a algunos de sus compañeros caníbales, pero cuanto más lo pensaba, más le gustaba la idea. Esas gloriosas alas doradas eran demasiado bonitas para usarlas como decoración de pared, aunque una parte de ella quisiera añadirlas al letrero de su tienda. Guardó la libreta antes de bajar a su emporio. Del primer hombre solo quedaban la cabeza y las alas, y ella guardaba la cabeza para una cena especial a la que invitaría a Alastor una vez que éste terminara con sus responsabilidades en el nuevo y lujoso hotel que Lucifer había creado para su hija. Es cierto que Rosie había sido demasiado codiciosa cuando su gente regresó con los carros llenos de cadáveres angelicales tras la batalla, apoderándose con entusiasmo del cuerpo del señor exorcista que le trajeron. Era una orden que exigía a través de sus contratos cuando su gente partió el día del exterminio. Si no morían todos, debían traer una parte justa. Y, oh, Dios mío, le trajeron una buena porción y más. Simplemente no pudo evitarlo. La carne de los pecadores y los nacidos del infierno no era nada comparada con la decadencia de los ángeles, la carne tan rica que era como si ascendiera al cielo mientras desgarraba el cuerpo del primer hombre y se atiborraba de sus vísceras aún calientes. Luego, partió los huesos para llegar a la médula, hundió los dientes en el músculo carmesí, arrancó la piel y la frió como si fuera chicharrón. Oh, cada parte del hombre era deliciosa sin comparación. Incluso los otros exorcistas sabían insípidos comparados con la riqueza del cuerpo del primer hombre. Había estado en frenesí durante días, solo despertando para darse un festín más antes de dormirse de nuevo. Para cuando recuperó algo de la conciencia, se dio cuenta de que solo quedaban su cabeza y sus alas, que luego guardó para evitar tentarla más. Por eso el silencio que reinaba más allá de su tienda no la molestaba. El término cariñoso de coma alimenticia se había extendido en los últimos días, con muchos caníbales aturdidos por el lujo de la carne de ángel. Rosie no era la excepción y había pasado los 2 últimos días durmiendo la mona. Incluso una semana después del exterminio parecía una mezcla de festines y delicioso licor que le manchaba los labios. Hacía tiempo que no se sentía civilizada. Tenía que llamar a Alastor y concertar una cena.
No podía confiar en sí misma con la cabeza del primer hombre, pues incluso ahora sentía la imperiosa necesidad de bajar y chuparle un ojo o mordisquearle la lengua. Con eso en mente, necesitaba presionar a Alastor para que consiguiera un celular. Su fobia a esa tecnología era tan molesta a veces, el muy tonto siervo. Cruzó la tienda para abrir la puerta principal, asomó la cabeza brevemente y notó lo vacía que estaba la plaza antes de ignorarlo. Bueno, iba a tener otra cena maravillosa, así que no podía reprocharle a su gente que se hubiera dado un festín nocturno y todavía estuvieran durmiendo la mona. Al volver a su mostrador, Rosie sintió que se mareaba. Rápidamente se agarró a la encimera, frunciendo el ceño y respirando hondo varias veces antes de que el vértigo la abandonara. Quizás se estaba excediendo con la carne de ángel. Casi como si se hubiera provocado una resaca o estuviera sufriendo de abstinencia, lo cual podía entender si ese fuera el caso. Era tan rica y ya se arrepentía de no haberla racionado. En fin, con suerte habría más exterminios celestiales a los que su gente se lanzaría, incapaces de resistirse a la carnicería, el derramamiento de sangre y la deliciosa carne que la querida Charlie había entregado en su promesa. Rosie esperaba que la princesa hubiera recibido su cesta de regalo. Era tan encantadora y estaba tan feliz de que Alastor la hubiera traído. Cuando se acomodó en su silla, revisó su teléfono y repasó los mensajes que había recibido la noche anterior. La mayoría eran de sus compañeros caníbales, adorables selfies con sus comidas especiales o cadáveres de ángeles, incluyendo a Angus mostrándole un exorcista desollado, vestido con un precioso vestido con volantes y con el que estaba cenando de mentira. Rosie notó una alerta en su teléfono. Tocó la pantalla solo para ladear la cabeza. Eso es extraño. Había alguien dentro de su congelador. Era extraño, considerando la cantidad de cerraduras que tenía, incluyendo algunas mágicas que deberían haberla alertado mucho antes de que sonara la alarma silenciosa más tradicional, pero no era la primera vez que un oportunista entraba y dudaba mucho que fuera la última. En fin, no iba a rechazar una pelea. Después de todo, había pasado tiempo. Sobre todo porque no quería entregar la cabeza del primer hombre sin luchar, y su congelador era todo su sótano, que era del mismo tamaño que su emporio de arriba, así que no iba a estar apretada. Se puso de pie y se crujió la espalda de una forma muy poco femenina antes de bajar las escaleras con paso rápido y silencioso. Quienquiera que intentara asaltar su congelador era un audaz, pues solo había una entrada. Bueno, podría ser su tumba. Siempre le gustaba esa broma. Abrió la entrada secreta tras una de las estanterías, que se abrió a la izquierda con una corriente de aire frío. El frigorífico era inmenso, del tamaño de una pista de tenis, con paredes de acero escarchadas y suelo de hormigón, y un techo forrado de ganchos y cadenas. Las paredes estaban cubiertas por docenas de congeladores de varios tamaños. Cada uno tenía letreros útiles que indicaban qué contenido contenía cada congelador. Diablillos, sabuesos infernales, súcubos, íncubos, no le importaba lo que dijera Susan, podía distinguir entre ambos. Baphomet, infestadores, sirenas y muchas otras especies nativas del infierno, junto con varios pecadores clasificados por sus rasgos físicos y edades. Rosie era una overlord que sabía lo que quería, y eso significaba mantener sus productos en buen estado y siempre listos para satisfacer sus antojos. Sus capturas más valiosas, en las que normalmente almacenaba a los overlords rivales para devorarlos lentamente, se colocaban en un enorme congelador con forma de ataúd que estaba justo en la parte trasera del almacén de carne y, por lo general, estaba bien cerrado por docenas de hechizos, maleficios, cadenas, cerraduras y alarmas. En cambio, el congelador estaba abierto y los restos de Adam, incluyendo sus enormes alas doradas, descansaban sobre la tapa junto con los 4 cuerpos de los exorcistas que ella había estado salvando. El invasor le daba la espalda, mostrando la imagen de un perro aullando en la espalda de su chaqueta de cuero, pero Rosie pudo ver que era más alto que ella y tenía una cabellera castaña despeinada. En su mano sostenía un pequeño dispositivo que recordaba al mando de un coche y con la otra mano acariciaba una de las alas doradas. ¡Qué grosero! ¿No sabes que deberías presentarte a una dama?, gritó Rosie, sin que le sorprendiera que el invasor no se sobresaltara con sus palabras. No era un pecador ni un nacido del infierno cualquiera, eso seguro. Quizás alguien que aspiraba a ser Señor Supremo. Recordó el rápido ascenso de Alastor y se preguntó si el exterminio fallido había vuelto al extraño más audaz o estúpido, irrumpir en las reservas de comida de un Señor Supremo caníbal. Bueno, si alguien deseaba morir con tantas ganas, no iba a decepcionarlos.
Cerró la pesada puerta tras ella y los encerró a ambos dentro. Se acercó sigilosamente al intruso, con pasos silenciosos mientras olfateaba con las hendiduras serpenteantes de su nariz dilatadas. Olía de maravilla, tan vivo y saludable que le recordaba profundamente a su festín anterior. Se le hizo la boca agua. Entonces el hombre presionó el botón del mando a distancia, lo que hizo que los cadáveres del congelador, incluidas las alitas, desaparecieran entre un destello de chispas. La sonrisa de Rosie se volvió aún más peligrosa. Así que era un ladrón, y uno especialmente descarado. Me lo estaba guardando, siseó, con un tono cada vez más cruel, aunque su sonrisa seguía intacta. No creas que no te voy a torturar para que me digas dónde está. ¿Quién te ayudó a entrar? ¿Fue Vox? ¿De verdad cree que no sé nada de sus espías? El hombre giró los hombros mientras hacía crujir el cuello antes de darse la vuelta para mirarla, y Rosie se quedó congelada. Era Adán. Oh. Alguien que se parecía exactamente al primer hombre muerto, aunque vestido como si estuviera a punto de asistir a un concierto de heavy metal, con vaqueros oscuros con tachuelas, botas y una chaqueta de cuero negra a juego, en lugar de túnicas celestiales de color blanco y dorado. Lo cual, considerando que el arma predilecta del primer hombre había sido un hacha de guitarra gigante y que eligió usar el casco con cuernos, tenía la sensación de que la túnica había sido una formalidad celestial más que nada. Pero el hombre frente a ella hizo que Rosie se detuviera en seco mientras lo observaba con la mirada perdida. Cabello castaño rojizo en lugar de castaño, ojos color avellana en lugar de dorados, un tatuaje negro intenso como una estrella le rodeaba el ojo izquierdo, que estaba tan inyectado en sangre que el blanco estaba completamente rojo, con un físico más tonificado sin barriga. Fue, por mucho, la transformación menos dramática que había visto de humano a pecador, pero Rosie supuso que se debía a la combinación de Adam de haber sido un ángel y un humano de origen. ¿O era ahora un ángel caído? Rosie desconocía los detalles de la caída de ángeles, pues el único que conocía era el mismísimo Lucifer. Al rey quizá le interesaría saber que el señor exorcista no estaba realmente muerto. Ella volvió a olfatear, sus dedos se crisparon hasta convertirse en largas garras antes de arrullar. Vaya, te ves bastante bien para estar muerto. Si querías tomar una taza de té y charlar, podrías haber preguntado en lugar de colarte y robar en mi casa. No te pertenecen, dijo finalmente el hombre con la voz de Adam, con una mirada desconcertantemente intensa. Sentía que la atravesaba, de una forma que casi la hacía sentir violada. Bueno, quizá fue tu cuerpo una vez, pero lo gané con justicia. Moriste, tus restos y los de los ángeles fueron el botín prometido por la princesa del infierno. Cumplimos nuestra parte del trato y no es que no nos hubieras matado de haber tenido la oportunidad. Dejó que su influencia se desatara, la energía demoníaca inundando la habitación confinada mientras su mandíbula comenzaba a abrirse por los lados. Pero una parte de ella percibía un extraño bloqueo, como si le fuera más difícil alcanzar su poder. El ladrón, llorando porque le robaron, la miró con desprecio, con un destello en la mirada que le provocó un cosquilleo de nervios en el estómago. Viviendo como vives, no hay ningún lugar al que aferrarte a pesar de tu patética farsa de civilidad. Ay, cariño, todos sabemos lo que es acabar en el infierno. Es desconcertante, sí, pero hay que aguantar los golpes, dijo Rosie. No tiene sentido aferrarse a la vida de antes. Es algo que todos aprendemos. Lo dice el que se vistió de retro. ¿No te da vergüenza vivir así? Le preguntó Adam, señalando el congelador. Esta ridícula farsa de arriba de hacerse el humano cuando en el fondo solo son unos animales. La verdad, los de las colinas tienen ojos, al menos son sinceros. No es que hagan ese ridículo espectáculo de actuar con normalidad. ¿Y por qué se parecen los locos años 20? O los 10, pero esa década no tiene un nombre molón, así que da igual. ¿Te hizo un favor el Titanic y te ahogó o algo así? Rosie gruñó, intentando usar todo el poder de sus contratos mientras su energía se encendía preparándose para atacar, solo para sentir que se le escapaba. El extraño aturdimiento de antes regresó con fuerza, y su cuerpo se estremeció. Era como si no pudiera concentrarse en ellos ni en su poder. ¿Qué estaba pasando? No se había sentido tan débil desde. Set y Asura son bastante hábiles con los maleficios y hechizos después de ascender. Debo admitir que dudaba que no lo notarías, pero parece que tienen razón. Apostaron bastante fuerte. ¿Notaste que, querida? Dile a la tía Rosie lo que has hecho, dijo, acercándose mientras ignoraba sus palabras. El hombre carecía del brillo celestial que poseía durante las exterminaciones, ese brillo sagrado en su piel que persistía incluso después de su muerte.
Así que no importaba que se sintiera más débil, pues era esencialmente un recién nacido y no conservaría los poderes sagrados de su vida pasada. Lo devoraría en su cuerpo de pecador. O le arrancaría las extremidades y luego llamaría al rey. Él la recompensaría generosamente, estaba segura. Que no te dieras cuenta de que maldije este pueblo y los causé un sueño casi comatoso, y que maté a todos los caníbales que viven aquí, quedando solo tú. Como Señor Supremo, el hechizo no funcionaría tan bien contigo, pero al menos tenías hábitos de sueño normales, así que con las protecciones que usé no te darías cuenta de que los maté y, por lo tanto, rompí todos sus contratos de alma contigo mientras dormías, respondió el hombre. Muy útil, debo decir. Dormiste sin parar. Rosie se quedó congelada. Volvió a buscar sus contratos, las miles de almas que la rodeaban en el municipio. Como parte de su rol como señora suprema, al tomar el control de Pueblo Caníbal, exigió que todos le juraran lealtad. Y aceptaron. A los que no lo hicieron, los expulsó brutalmente para darles una lección, tras demostrar su valía como señora suprema. El vértigo que sintió antes la apuñaló de nuevo, una neblina se apoderó de su mente. Entonces, Adam levantó el mando y pulsó el otro botón. Fue como si la niebla se disipara y Rosie, de repente, se dio cuenta de que aún le quedaban menos de una docena de contratos. En cambio, los cientos, los miles que cultivaban Cannibal Town, habían desaparecido. Solo quedaba un dolor, como el de una muela perdida. El hombre aplastó el mando en su mano y dijo, bueno, ya no sirve, así que no tiene sentido mantenerlo activo. Como Asura me advirtió, solo tendría esta oportunidad una vez, pero debería ser contra el municipio, solo por cuestión de números. Si no, el diablo lo sabrá antes de que termine con el resto. Eres uno de los primeros. Rosie siseó, perdiendo la compostura al ver cómo el miedo y la confusión se transformaban en una furia desbordante. ¿Cómo se atrevía este demonio recién nacido a burlarse de ella? Incluso con tantos contratos rotos, era una señora suprema. Había devorado a más pecadores de los que podía contar, se había dado un festín con la carne aún caliente del mismísimo primer hombre. La habitación se estremeció, las luces blancas estériles parpadearon mientras la energía demoníaca llenaba la habitación. La sonrisa de Rosie se volvió loca mientras su cuerpo comenzaba a distorsionarse y transformarse, mientras la rabia le quemaba las extremidades. ¿Vas a asesinarme, pequeña mía? Me halaga que hayas venido hasta aquí solo para morir otra vez, primer hombre, pero te equivocas si crees que aún puedes vencerme incluso después de quitarme la mayoría de las lentes de contacto. Ni siquiera tienes aura, eres casi un bebé recién nacido y, ¡ay!, qué ganas tengo de volver a saborear tu carne decadente. Su transformación se completó, y Rosie se puso a cuatro patas para sostener su nueva mole gigante. En esa forma, parecía un monstruoso rape. Enormes mandíbulas abiertas con colmillos más largos que espadas, extremidades cubiertas de escamas brillantes y enormes ojos negros que goteaban alquitrán nocivo al suelo. Cualquiera que tragara se disolvería en segundos por los ácidos de su estómago, como había comprobado diligentemente. Avanzó agazapada, con sus grandes garras agrietando el suelo de hormigón mientras acechaba a su presa. La gente es asesinada, fue la única respuesta mientras el hombre sacaba de su cinturón un cuchillo largo y estrecho que tenía un brillo dorado brillante. Los animales son sacrificados. Capítulo 4. Carmilla se sintió incómoda. Al principio, sintió satisfacción al escuchar las noticias sobre la victoria de la princesa Charlotte contra las fuerzas del cielo. La muerte del señor exorcista y de tantos otros ángeles fue una victoria para el infierno. Nunca antes los exterminios habían causado tanto daño a los cielos. Se sintió complacida y segura de su decisión de apoyar a la princesa tras una victoria tan brutal, sobre todo porque el propio rey decidió intervenir en favor de su hija. Entonces, exactamente 24 horas después de la muerte de Adam, la luz celestial y distante del cielo de Pride se apagó como si alguien hubiera encendido un interruptor. Apenas se desvaneció ese resplandor, la torre del reloj central, donde se encontraba la embajada del cielo, se derrumbó en un gigantesco montón de escombros que rápidamente se descompusieron en polvo hasta quedar como si nunca hubiera estado allí. Incluso ahora, había un espacio vacío en el corazón de la ciudad de Pentagrama donde se alzaba la embajada, sin que nadie se atreviera a ocupar el terreno baldío. Carmilla intentó convencerse de que podría ser simplemente una respuesta del cielo, debido a la ruptura del contrato entre el cielo y el infierno tras miles de años. Que solo significaba que era necesario reevaluar las cosas, negociar y establecer uno nuevo.
La muerte del señor exorcista demostró que el infierno podía tomar represalias y ganar, por lo que nuevos pactos les serían favorables, especialmente al conservar una gran reserva de acero angelical para defenderse. Con la princesa tan preocupada por sus ciudadanos, Carmilla no dudaba en intentar mejorar sus acuerdos y, con suerte, evitar que los exterminios volvieran a comenzar. Era algo que intentaba repetirse a sí misma constantemente, especialmente a medida que pasaban los días, hasta que una semana después del exterminio no había sucedido nada más allá de sentirse vigilada a cada instante, día y noche. Sin importar qué o dónde estuviera, sus instintos la agudizaban ante la sensación de una mirada, y estaba irritable y paranoica. Compartió sus sospechas con Sestial, pero a pesar de la ayuda de su compañero Overlord, este no pudo adivinar ningún dispositivo de espionaje ni hechizo de adivinación. Entonces le preguntó amablemente si había dormido bien, y Carmilla admitió que solo había podido dormir 1 hora cada noche, y aún así, había sido superficial e inquieto. He tomado una decisión terrible, admitió. Siento que debería haberme mantenido al margen, que debería haberme quedado callada. No puedo evitar la sensación de que me persiguen. Me arriesgué, pensando que protegería a mis hijas, pero temo que solo he empeorado las cosas. Maté al ángel porque tenía que hacerlo, pero luego decidí compartir ese conocimiento con la princesa, quien luego masacró a tantas. El señor exorcista ha muerto y espero el castigo de las legiones angelicales. Espero que no llegue a eso, pero el infierno no tolera ese optimismo. Sestial había intentado tranquilizarla sobre su decisión, pero al final, lo único que la había aliviado un poco fue recordarle a Carmilla que, pasara lo que pasara, él estaría ahí para sus hijas. La había ayudado a saber que, incluso si solo sentía ansiedad, sus hijas estarían a salvo con Sestial si su paranoia era cierta. Ella hizo una apuesta y cuando la semana terminó se hizo evidente que fue una mala apuesta. Carmilla estaba en la oficina de su ático con sus hijas, terminando los informes de la semana. Tras el éxito de la matanza de ángeles de la princesa, se habían visto desbordadas de solicitudes y encargos de armamento. Tenían que elegir con cuidado a qué benefactor tratar y, obviamente, Carmilla guardaba las mejores armas para la princesa del infierno. Al menos sabía que la chica era lo suficientemente seria como para no engañarla. Odette y Clara estaban sentadas a la mesa, murmurando mientras comparaban informes de precios y sus reservas de munición. Afuera, el cielo se tornaba púrpura mientras la noche, o lo que fuera que se convirtiera en noche en el infierno, caía sobre el reino. La sensación de ser observada finalmente había disminuido esa mañana, y una parte de Carmilla esperaba que solo hubiera sido paranoica. No había sucedido nada más y, por lo que había oído, el Hotel Asbin había sido recientemente remodelado y la princesa había realizado varias giras de reclutamiento. Sin mucho éxito en conseguir un nuevo habitante considerando cómo fue asesinado el último, pero ya no la escupían ni le tiraban basura, así que Carmilla supuso que la princesa lo tomaría como tal. Lucifer también había estado con ella una vez, pero rápidamente se hizo evidente que el hecho de que el rey estuviera con su hija solo resultó en una multitud masiva de fanáticos que no escucharían a la princesa, ya que todos intentaban obtener el autógrafo del rey o tomarse selfies con él. La propia Odette admitió que había intentado hacer lo mismo cuando vio al dúo al recoger el almuerzo. Carmilla suspiró mientras se frotaba las sienes. La pantalla del ordenador frente a ella era solo una masa borrosa y brillante de líneas sin sentido. Se levantó y se dirigió a la cocina, acostumbrada a trabajar toda la noche. Acababa de preparar las bebidas, café solo para ella y Odette, y té para Clara, cuando llamaron a la puerta. Despidió a Odette con la mano mientras su hija se levantaba, acercándose a la puerta. A esa hora, su secretaria no dejaba entrar a nadie a menos que fuera un cliente o prospecto especialmente importante. ¿Quizás la princesa? Carmilla no había sabido nada de ella desde el exterminio, pero quizá le interesaba hablar más sobre municiones. En cambio, abrió la puerta y se estremeció, con un instinto agudizado que la hizo atacar automáticamente a la persona del otro lado. Antes de darse cuenta, salió despedida con tanta fuerza que salió volando hacia atrás, rebotó en la mesa, giró sobre su escritorio y se estrelló contra la ventana con un impacto tan fuerte que el cristal reforzado se quebró. Se desplomó en el suelo, y su computadora se desplomó junto a ella. Odette, Clara, deténganse. Gritó Carmilla desde el suelo, paralizando a sus hijas. Se puso de pie tambaleándose, con el pelo largo suelto a su alrededor, pues su membrana se había roto. Odette había sacado su revólver del abrigo mientras las cuchillas de las muñecas de Clara, relucientes de acero sagrado, se lanzaban hacia adelante.
Sin embargo, ninguna se movió ni un centímetro tras su orden, y Carmilla sabía que podía contar con todos los contactos y sus aliados más cercanos, y el resultado de la posible pelea no cambiaría. Había sido demasiado rápido para que sus hijas lo notaran, pero Carmilla le había dado al recién llegado un golpe directo en el cuello con su zapatilla de punta, un movimiento que habría decapitado a cualquiera. El acero angelical no le había hecho nada, ni siquiera le había dañado la piel antes de que la agarrase y la arrojase al otro lado de la habitación. Incluso ahora, la única razón por la que podía mantenerse en pie era gracias a las correas de refuerzo apretadas alrededor de la extremidad. Pero se había roto la espinilla en 3 partes diferentes simplemente por el hombre que la sujetaba. Era fuerte, absurdamente fuerte, y el acero angelical no le había hecho daño a pesar de que parecía completamente humano. Quienquiera que fuese, o mejor dicho, lo que fuese, no era un ángel ni un demonio. Y no era algo contra lo que pudieran luchar. Al ponerse de pie, ignorando el dolor de su pierna rota mientras se apoyaba en el escritorio, notó que él no había irrumpido en la habitación para matarlos a todos en un ataque de violencia. Claro que era más que obvio que estaba allí para pelear, aunque solo fuera por su gran parecido con el primer hombre caído, a pesar de la indiferencia con la que se adentraba en la habitación. Vaqueros, botas, una chaqueta de cuero desabrochada que dejaba ver una camisa con una colorida imagen de salva a las ballenas. En su cinturón podía ver una bolsa, un cuchillo envainado y, curiosamente, lo que estaba casi segura de que era un tamagotchi. Era muy distinto a las alas, la túnica y la figura envuelta en el halo del primer hombre, aunque su rostro casi idéntico la desconcertaba constantemente. Pero su aguda visión podía ver la diferencia en la estructura facial, por sutil que fuera. Una mandíbula más angulosa, una mirada aguda y oblicua, combinada con el color diferente de su cabello y ojos. Sutil pero revelador es que él no era el señor exorcista, sino más bien un pariente cercano. Y allí estaba el tatuaje de una estrella alrededor de su ojo. No, no es un tatuaje. Una marca. Carmilla volvió a hacer una apuesta y desgraciadamente esta salió bien. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, Caín? Su tono era cortés y profesional. El hombre entrecerró los ojos, aunque una mueca divertida se dibujó en la comisura de sus labios. Odette y Clara se pusieron rígidas, reconociendo el nombre de las historias de cuando eran humanas. No hay nada que puedas hacer si te atreves a ayudarme, respondió el hombre, casi divertido. Así que el cielo respondió al asesinato de Adán poniendo a su hijo primogénito, el padre del asesinato, en contra de ellos. Esperaba algo más llamativo o majestuoso en lugar de un asesino. No le gustaba que la tomaran por tonta, pero esta semana fue particularmente cruel con ella. Caín avanzó hasta llegar a la mesa, que se interponía entre él y el escritorio de Carmilla. Clara y Odette permanecieron preparadas, pero con las armas bajadas, y Carmilla casi pudo elogiar su aplomo. El hombre parecía engañosamente humano, sin rasgos infernales ni angelicales, y Carmilla se sorprendió de cuánto tiempo había pasado desde que recordaba haber visto a un humano normal. ¿Cuánto tiempo llevaba en el infierno a estas alturas? Ya no importaba mucho, y no era tan estúpida como para descartar a Caín por su apariencia mundana. El hecho de que las armas angelicales fueran inútiles contra él dejaba claro que no era un humano común y corriente, además de que debería tener casi la misma edad que el primer hombre, pero aún así parecía de mediana edad. Supongo que estás aquí por la muerte del primer hombre, dijo Carmilla tras un largo silencio, echándose el pelo suelto hacia atrás. Y también supongo que no estás aquí para felicitar al infierno, sino como represalia. Supones correctamente. Veo. Carmilla sabía que no iba a salir con vida de la habitación, pero tal vez podría proteger a Odette y Clara una última vez. Levantó la barbilla, decidida. Entonces no pelearé contigo, ya que no tiene sentido. Y no nos insultaré a ambos mintiendo sobre mi participación en ayudar a la princesa del infierno contra los exorcistas y el primer hombre. Así que no pelearé ni intentaré huir. Madre. Cállate, Clara, ladró Carmilla con tanta dureza que su hija se cayó al instante. Odette parecía igual de afligida. Caín ladeó la cabeza, pero por lo demás no le exigió que se callara. Estaba dispuesto a escucharla, o al menos a complacerla, y ella aprovechó la oportunidad. Su orgullo como uno de los overlord más fuertes del infierno se erizó ante su sumisión, pero su amor como madre que haría cualquier cosa por sus hijos dejó todo eso de lado. Confieso mi participación, dijo con voz clara y firme. Maté a un exorcista en el penúltimo ataque, revelando la verdad de que se puede matar a los ángeles.
Luego compartí ese conocimiento con Baggie, la compañera de la princesa del infierno. La ayudé a aprender a luchar contra los exorcistas y le hablé de las propiedades letales del acero angelical contra los nacidos del cielo, para luego proporcionarles armas contra los ángeles. Acepto plenamente mi responsabilidad en esto, lo cual condujo a la muerte del primer hombre. Mis hijas solo son culpables de entregar cargamentos de armas al hotel antes de la batalla, lo cual, una vez más, solo ocurrió por orden mía. No imploro clemencia para mí, pero sí la imploro por mis hijas. Como madre, te lo suplico. Perdónalas, y me someteré a cualquier castigo que desees sin quejarme ni luchar. Sus hijas quedaron horrorizadas ante sus palabras, pero no se movieron ni hablaron a pesar de que las lágrimas rodaban por las mejillas de Clara mientras los ojos de Odette brillaban. Caín simplemente la observaba y, en el fondo, Carmilla sabía que iba a morir. En el momento en que abrió la puerta y Caín ignoró su ataque sin pestañear, ella lo supo. Cuanto más tiempo pasaba en su presencia, más miedo la invadía, pues el hombre aterrorizaba una parte profunda e instintiva de ella que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Ni siquiera contra los exorcistas había sentido ese tipo de miedo. Era bestial, animal, como un conejo intentando esconderse infructuosamente mientras un zorro cavaba su madriguera. Caín era algo completamente distinto. Algo más allá de ángeles y demonios. ¿De verdad creías que el infierno podría matar al primer hombre sin consecuencias? Le preguntó Caín. Tomé una decisión y resultó ser mala, admitió Carmilla. No suelo eludir la responsabilidad de mis actos, para bien o para mal. Pensé que apoyando a la princesa y, por extensión, al rey, podría protegerme a mí misma y a mi pueblo. Me equivoqué y no rehuyo las consecuencias de semejante error. Solo pido clemencia para mis hijas. Perdónenlas y no lucharé contra ustedes. La mirada de Caín pareció clavarse en ella. Parecía atravesarla, de tal manera que casi quiso abrazarla, como si estuviera expuesta. No sabía qué hacía, pero se mantuvo en silencio, mirándolo fijamente. Si podía salvar a sus hijas del castigo celestial, aceptaría haberlo perdido todo. Entonces Caín sacudió la cabeza hacia la puerta, sin romper el contacto visual con ella, mientras decía brevemente: vete. Clara, Odette. Recuerden nuestras contingencias. Las quiero a las dos. Vayan. Sus hijas estaban afligidas y ambas lloraban, pero para su gran alivio obedecieron sin protestar y en cuestión de momentos solos quedaron ella y Caín en el ático. Carmilla exhaló y un nudo de tensión liberó sus hombros antes de decir en voz baja: gracias. Estás teniendo mucha más dignidad en tus últimos momentos que la otra Overlord, dijo Caín a modo de respuesta. Ella simplemente murió gritando y aullando. Solo había otras 3 Overlords femeninas en el infierno y Carmilla tenía una idea muy fuerte de que no se refería a Ceesio Belvete. Como dije, no eludo las consecuencias de mis actos, dijo Carmilla, sentándose en su silla. Y parece que mi suerte se ha acabado. Solo puedo agradecerte que hayas perdonado a mis hijas, independientemente de lo que planees hacer conmigo. Haré lo que te ofrecí. Ejecuta tu sentencia, padre del asesinato. No me resistiré. Caín sacó el cuchillo de su cinturón, largo y estrecho, más apropiado para cortar la garganta del ganado que como arma cotidiana, pero Carmilla vio el brillo dorado brillante en la hoja. Una parte de ella, la consumada superviviente, la instó a romper la ventana rota tras ella y saltar para ponerse a salvo. Atacar a Caín mientras traía consigo todo el poder de los cientos de miles de almas esclavizadas. Pero sabía que no habría salvación en esto. El cielo tendría lo que le correspondía de una forma u otra, y solo podía encontrar consuelo en que sus hijas vivirían. Ese pensamiento no dejaba de darle vueltas en la cabeza mientras Caín daba vueltas alrededor de su escritorio hasta que estuvo justo detrás de ella. Sin protestar, Carmilla se apartó el pelo largo y dejó al descubierto su nuca, con los ojos cerrados. La hoja estaba tan afilada que ni siquiera sintió el pinchazo. Capítulo 5. Vox había tenido una buena semana. Sin la amenaza de exterminios, el Imperio BS dispararía en número, ya que el infierno crecería considerablemente. Es cierto que perderían las inscripciones desesperadas que siempre ocurrían tras un exterminio, pero ya tenían un control absoluto sobre la ciudad. Voxtech estaba presente en prácticamente todos los hogares del infierno, con cámaras, teléfonos y tabletas, y sabía que los humanos dependían cada vez más de la tecnología, y luego continuaron con esa tendencia en el infierno.
Mantenerlos enganchados a sus teléfonos 12 horas al día era la forma correcta de esclavizarlos, y con el primer hombre muerto y los exorcistas expulsados, el Imperio B no haría más que crecer. Además, Vox repasaba una y otra vez la fallida pelea de Alastor contra Adam. Se aseguraba de transmitirla cada noche durante los segmentos de Noticias 666. No importaba cómo Alastor intentara presumir, todos en el infierno habían visto a Adam patearle el trasero con el mínimo esfuerzo. Era algo que le parecía divertidísimo, incluso si la pelea terminó en una broma, debido a la huida de ese cobarde inútil. Eso hacía reír a Vox a carcajadas cada vez que lo veía ahora. El altivo y poderoso demonio de la radio derrotado de un solo golpe. No era de extrañar que Alastor no hubiera salido del hotel después de que su derrota fuera presenciada por todos. Vox solo esperaba una oportunidad, con cámaras y centinelas apostados justo fuera del hotel. Desafortunadamente, aparte de los celulares y televisores, no había logrado introducir ningún programa espía en el hotel, ya que la presencia de Lucifer era un elemento disuasorio, ya que el diablo había sido un visitante bastante persistente en el estúpido centro de rehabilitación de su hija. Aún así, se dio cuenta de que, a medida que pasaba la semana, ella había ido al Palacio del Rey o se había reunido con él en Pride, así que potencialmente había una oportunidad de colar algo. Lástima que Sir Pentious hubiera sido tan inútil. Fue una semana llena de planes e intrigas, en la que Vox pasaba cada vez más tiempo en su sala de vigilancia. Observó con interés la rigidez casi tensa de Carmilla y la ausencia de Rosie, aunque en el caso del caníbal parecía tratarse de glotonería y, básicamente, de un frenesí angelical. Carmilla era un caso más interesante, y fue gracias a su persistente espionaje a sus compañeros Overlords que se percató de los disturbios una semana después del fallido exterminio. Estaba en su sala de vigilancia tras un largo día de lanzamiento de Vox Texas 2.0, que incluía una cantidad excesiva de entrevistas, anuncios y demás porquerías de las que se alegraba de haberse librado. Estaba recostado en su silla, con los cables enganchados a la parte trasera de la pantalla, mientras bebía a sorbos de su taza. La mayoría de las grabaciones que estaba revisando eran de la mañana en adelante, pasando por líneas de conversaciones y vídeos. La mayoría eran basura, pero gran parte seguía centrada en el fallido exterminio. Le parecía bastante divertido cómo, aunque muchos estaban impresionados por la muerte de Adam, la mayoría seguía pensando que el Hotel Asbin era una porquería, sin que nadie más se alojara allí. Bebió un sorbo de su bebida, mientras reproducía una grabación en un café de un íncubo y un pecador con cara de zorro hablando sobre si sería posible conseguir fotografías autografiadas del rey si se unían al hotel, y por cuánto podrían empeñarlas, cuando una pantalla que transmitía un video de una cámara callejera a su izquierda llamó su atención. Dejó su taza y observó las imágenes de Clara y Orete corriendo por una de las calles del infierno como si una jauría de sabuesos del infierno las persiguiera. Curioso, siguió su progreso a través de varias cámaras callejeras y celulares de transeúntes hasta que desaparecieron en el distrito de Sestial, donde la interferencia mágica del otro Overlord empezó a darle dolor de cabeza. Por mucho que le gustaría pelear con ese viejo cascarrabias, esa batalla requería una planificación cuidadosa, y Sestial siempre tuvo debilidad por la jauría Carmine. Y la única razón por la que ese dúo se dirigiría a ese territorio con tanta prisa sería si algo le hubiera sucedido a la matriarca de su ridícula y pequeña familia. Recorrió mentalmente los alrededores de la sede de Carmine. No tenía acceso a las cámaras del rascacielos, pero tenía varios drones escondidos cerca, y le resultó bastante fácil activar el más cercano mediante su conexión mental y enviarlo hacia la cima de la torre. Mientras volaba el dron para mirar dentro del ático, encontró a Carmilla Carmine boca abajo en su escritorio, con el cabello suelto y un agujero ensangrentado en la base del cráneo. Estaba claramente muerta. Solo los pecadores asesinados por acero angelical parecían tan vacíos, así que quienquiera que fuera el asesino, era bueno. Sin embargo, Vox no entendía por qué estaba en su escritorio, preguntándose si tal vez su asesino la había hecho posar, al ver la grieta en el cristal a su espalda, como si hubiera habido una pelea antes. Intentar acceder al sistema de cámaras del edificio solo le permitió obtener algunas imágenes laterales. La seguridad era lo suficientemente buena como para descargarlas directamente a un ordenador personal que una de las hijas de Carmilla llevaba consigo. Como mucho, solo podía ver la fachada, y rebobinar las grabaciones de los últimos días no reveló nada. Quienquiera que hubiera entrado y asesinado a Carmilla era lo suficientemente bueno como para evitar cualquier ruta obvia.
Hizo una pausa antes de descargar los archivos de vídeo de varios teléfonos que habían estado grabando en la calle, de personas que habían estado en videollamadas y de varias tiendas después de que hackeara sus firewalls. Fue digno de mención, pero no algo por lo que alarmarse. Celestial era una anomalía en cuanto a su larga vida como Overlord. De lo contrario, la rotación podría ser bastante alta. Parece que la suerte de Carmilla finalmente se agotó y, curiosamente, ocurrió una semana después de que ayudara a esa princesa mocosa a luchar contra las legiones angelicales con sus armas. Lástima que no hubiera atrapado a las hijas antes, de lo contrario podrían haberlas matado a las dos y apoderarse del negocio de armas, a pesar de no ser su oficio habitual. Sabía que Belvete se enojaría al perder la oportunidad de matar a esas dos. Fue a agarrar su taza solo para detenerse con un brazo extendido. Era solo una corazonada, pero luego centró su atención en el distrito de Cannibal Town después de tomar varias instantáneas del cuerpo de Carmilla. Rosie, otra Overlord que ayudó a esa molesta princesa. No había cámaras dentro del pueblo y los caníbales eran molestamente buenos oliendo a cualquiera que intentara ubicar a escondidas, pero había muchos en las calles que conducían al distrito. Sacó cientos de archivos de video de los días anteriores, los revisó y notó que durante casi 24 horas no había salido ningún caníbal de ese distrito. Incluso antes, durante el frenesí de la comida, había habido un puñado que se había ido a visitar amigos o comprar provisiones. Pero durante el último día no había habido absolutamente nada. Vox podría haberlo tomado como una coincidencia o como si todos en Cannibal Town se hubieran quedado a dormir, pero con Carmilla muerta solo una semana después de la muerte del primer hombre, no estaba dispuesto a descartarlo. Revisó sus contactos antes de encontrar a uno de los muchos agentes espías que había desplegado por toda la manada. Principalmente solo los usaba para reconocimiento e información. A veces se necesitaban ojos reales en lugar de cámaras, y Carol fue quien le envió la alerta avisándole cuando esos caníbales idiotas habían dejado su pequeño y pintoresco pueblo para ir al Hotel Asvin. Vivía justo en la barrera de Cannibal Town, tras haber aprendido los peligros de acercarse demasiado. Había sobrevivido como vecino de los caníbales durante tanto tiempo gracias a su trabajo como cantante de Broadway, y por eso se sabía de memoria suficientes canciones de Ello Dolly como para distraer a cualquier caníbal demasiado curioso si la pillaban fuera. Era un contacto bastante fiable, así que buscó su número en la pantalla. Ella contestó al segundo timbre. Jefe. ¿Qué necesita? ¿Hay alguna noticia de Cannibal Town? ¿Ha salido el señor supremo? Ni siquiera cuestionó la abrupta petición. No. Llevan prácticamente borrachos toda la semana, son prácticamente inútiles, y los que salen se hacen los borrachos. Pero esta mañana ha estado súper silencioso, no se ha visto ni un alma. Casi un pueblo fantasma. Entra ahí y averigua qué demonios está pasando. Algo está pasando y tengo el presentimiento de que esos idiotas serán los siguientes. Consigue toda la información que puedas y luego llámame. Sí, señor. Volvió a concentrarse en la descarga finalizada del área alrededor del edificio Carmine. La mayoría de las imágenes eran inútiles, pero notó que, en una cafetería y una videollamada, se veía brevemente una figura al fondo. En la videollamada, estaba detrás de la medusa Siner mientras hablaba con su novia. Una sombra negra, alta y sólida, con forma humana, caminaba por un callejón detrás de ella mientras charlaba. Y en la cafetería, la figura se veía al otro lado de la calle, cruzando detrás de varios camiones estacionados para transportar armas y desapareciendo en la sección restringida del muelle de carga trasero de la torre. El video parpadeó y se estremeció en el breve instante en que apareció la figura. La distorsión del video no era una anomalía. Vox sabía que el idiota de Alastor le tenía tanto miedo a la televisión que cada vez que aparecía lo hacía nervioso y desenfocado. Pero había algo en esa silueta que lo ponía nervioso. Como si debiera mirar por encima del hombro a pesar de que sus sensores le aseguraban que estaba solo en su sala de vigilancia. Chasqueó los colmillos antes de ejecutar la instrucción mental en su sistema informático, intentando relacionar la silueta nerviosa, su altura y forma aproximadas, con todas las demás imágenes del infierno en las últimas 24 horas. Fue una tarea que le llevó casi 20 minutos, desplomado en su silla con corrientes recorriéndole el cuerpo y cables estremeciéndose, pero cuando gimió y estiró las extremidades, encontró suficiente del extraño asesino para relacionar sus movimientos por el infierno. Como era de esperar, los avistaron en varias grabaciones secundarias a las afueras de Cannibal Town, y Carol le había enviado varias fotos de extraños incrustaciones rúnicas que encontró en edificios de la zona mientras exploraba la zona.
Pero, quienquiera que fuera, eran extremadamente difíciles de percibir. Desde cualquier ángulo, parecían ser solo una sombra negra y sólida, que a veces se movía o vibraba en la pantalla o distorsionaba todo el conjunto. Vox se preguntó si se trataría de otro demonio tecnológico, que mataba a los señores supremos antes de intentar apoderarse del resto. Vox podría haberlo pensado de no ser por el hecho de que tanto Carmilla como Rosie estaban conectadas con la princesa Charlotte, donde la recién llegada acechaba. Era demasiada coincidencia para él. Sabía que los exorcistas tenían fans en el infierno, incluidos clubes de fans y cultos a la muerte, por lo que tuvo que preguntarse si tal vez era uno de ellos. Vox se dedicó a la tediosa tarea de reconstruir el viaje del recién llegado. Era un trabajo molesto, ya que a veces el software de reconocimiento detectaba a un demonio en plena teletransportación o transformación y lo confundía con el misterioso recién llegado. Por un momento, pensó con furia que podría ser Alastor, pero lo descartó con la misma rapidez, pues la persona era demasiado alta. Finalmente, descubrió el camino que había tomado el recién llegado, siguiendo el recorrido inverso desde la Torre Carmine hasta Pueblo Caníbal, y luego recorriendo las calles hasta que se dio cuenta de que habían aparecido en Ciudad Imp. Todo el lugar era un montón de basura ruinosa que Vox personalmente creía que debía ser incendiado. No obtenía ningún poder haciendo contratos con IMSS, así que no tenía ningún interés en las bestias más allá de información o empleados ocasionales. Revisó las cámaras de la calle, la seguridad del edificio y sus celulares personales hasta que localizó al recién llegado, que salía de un edificio ruinoso de varios pisos con cuernos gigantescos, parecidos a los de un diablillo, en un lateral. Todo estaba tan destartalado que le sorprendió enormemente que incluso hubiera ascensores y cámaras en funcionamiento. Como mínimo, la potencia de la red del infierno superaba cualquier capacidad terrestre, y los diablillos siempre habían sido molestos y a la vez ingeniosos. La grabación era tan granulada que apenas podía verla mientras revisaba cada piso y repasaba las grabaciones de las 24 horas anteriores. Se habían cometido otros 3 asesinatos en el edificio durante ese tiempo, pero solo le interesaba el extraño recién llegado que acechaba en el infierno. Dio en el clavo en uno de los pisos superiores, donde el piso tenía una ventana rota sellada al azar con cinta adhesiva. Era el mismo piso donde se encontraba el negocio de profesionales de asesinato inmediato, o IMP. Un negocio que anunciaba la matanza de humanos en la tierra para los pecadores. Un servicio estúpido e inútil en opinión de Vox, utilizado por idiotas patéticos que no podían aceptar su nueva realidad en el infierno, anclados en el pasado y demasiado asustados para comprender su nuevo futuro como condenados. Vox era vagamente consciente de algún drama infernal en torno a ello, pero al igual que el propio Imp, le daba igual. Sentía más curiosidad por saber por qué habían rastreado al recién llegado hasta Ciudad Imp. Revisar las cámaras interiores de los pasillos solo le permitió enterarse de una pelea que se intensificó dentro de la sede de IMP con un Elound gris y blanco huyendo por el pasillo. Los intentos de ver el interior del apartamento donde se encontraba la sede no revelaron nada interesante debido a los ángulos, así que Vox buscó a través de la tecnología del edificio de apartamentos. Todos sus productos tenían software espía instalado, incluso con televisores, computadoras y teléfonos apagados, seguía atento a cada conversación y transmitía video directamente a los servidores de VoxTech. Tenía programas que se ejecutaban a través de filtros, filtrando el 99% de la información que realmente podría serle útil. También significaba que podía escuchar remotamente a través de cualquier teléfono y televisor proporcionado por su empresa o activar un sistema de video de una vía y monitorearlo desde su lado, mientras que el otro seguía sin enterarse. Al igual que en la Tierra, la gente nunca se molestó en leer los términos y condiciones, sino que simplemente saltaron al final para aceptar. Cuánto le encantó. Mediante el uso de una grabación de televisión, una cámara web de computadora y varias cámaras externas apuntando hacia las ventanas, pudo reconstruir la pelea que se originó en el destartalado edificio de oficinas. Para su sorpresa, llegó a través de un portal. Había 3 diablillos y un sabueso infernal, y luego la sombra los perseguía a través de un portal con forma de diamante que iluminaba la destartalada oficina. Vox ralentizó el vídeo improvisado para centrarse en el diablillo con las cicatrices de quemaduras en la gema brillante incrustada en el guante de su mano izquierda. Un cristal Asmodean. Espera, ¿quién mató a Carmilla ni siquiera era un nacido del infierno? Tampoco sería un ángel. Todos estaban acostumbrados a los brillantes portales dorados que usaban los exorcistas y, a pesar de la distorsión, no había visto ningún halo. ¿Quién era esta persona? ¿Qué eran?
Considerando que persiguieron a 4 nacidos del infierno, saltaron por el portal y los atacaron en medio del infierno antes de que éste pudiera cerrarse tras ellos. Vox supo que tampoco eran humanos. El origen del intruso lo desconcertó, especialmente cuando procedieron a aniquilar por completo a los nacidos del infierno en batalla. La pelea fue feroz y brutal, pero increíblemente desigual. La silueta ignoró todos los ataques del grupo sin sufrir daño, incluyendo el ataque al desgarbado demonio búho, a quien el recién llegado saltó sobre la mesa y pateó en el pecho. Luego, apuñaló al búho en la garganta hasta decapitarlo en una nube carmesí. El cuchillo que empuñaban tenía un inconfundible brillo dorado de acero angelical. Vox lo observó de cerca, gracias a la proximidad de la cámara web del ordenador. El Ars Goetia murió con tal rapidez que sorprendió a Vox. Pensó que eran nobleza infernal bajo los pecados y el mismísimo Lucifer. ¿Por qué ese búho era tan ridículo en la pelea? ¿Qué hacía con criaturas tan de baja cuna? Ah, cierto, recordaba vagamente haber leído algo sobre un príncipe desterrado, pero en realidad no le importó, así que ignoró los últimos movimientos del demonio búho para concentrarse en el resto de la pelea. El diablillo de las quemaduras gritó y maldijo a gritos, y descargó un cargador entero de su pistola de percusión dorada en la espalda del intruso, pero no surtió ningún efecto. La silueta se giró y le propinó un revés tan fuerte al diablillo que se estrelló contra la pared y pasó a la habitación contigua en medio de una explosión de polvo. Luego se enfrentó a los 2 últimos diablillos y al sabueso infernal. El desconocido agarró al diablillo de pelo blanco por la cola mientras se lanzaba hacia la ballesta e, ignorando a la diablillo hembra que le atacaba la cabeza con un hacha de 2 filos, tiró del diablillo de pelo blanco justo por encima de su cabeza, aplastándole el cráneo contra el suelo como una calabaza llena de sangre al explotar. Entonces, el cuerpo inerte del diablillo salió despedido por la habitación, dejando una enorme mancha carmesí en el suelo. Moxxie. Gritó horrorizada la diablilla, mientras el Elound se transformaba aún más en su forma cuadrúpeda en un destello de energía. Con un aullido furioso, la sabuesa infernal se lanzó hacia adelante y se estrelló contra el intruso, con sus enormes mandíbulas chasqueando la cabeza mientras intentaba empujarlo hacia atrás. El extraño simplemente pateó a la sabuesa infernal con tanta fuerza que salió volando hacia atrás y se estrelló contra el sofá. La diablillo hembra chilló y se abalanzó sobre la figura mucho más alta, siendo agarrada a mitad de salto. Enloquecida, siseó y gritó sin ningún sentido de autoconservación, apuñalándolo en la garganta con un afilado cuchillo de sierra mientras la silueta agarraba la cabeza del enfurecido nacido del infierno. Ciertamente no era un humano, decidió Vox. Un humano no podría aplastar el cráneo de un diablillo entre sus manos de esa manera. Mientras el sabueso infernal lograba levantarse, obligado a adoptar la forma bípeda con el hocico ensangrentado y el brazo izquierdo sujeto torpemente, el imp de las quemaduras entró tambaleándose en la habitación. Echó un vistazo a los otros 2 imps muertos, ambos con solo manchas sangrientas donde deberían estar sus cabezas, antes de correr hacia adelante. Vox tuvo que reconocerle el mérito al imp. No rehuía una pelea claramente imposible de ganar. Estupidez o valentía, en cualquier caso, el resultado nunca estaba en duda. Hubo una ráfaga de movimiento brusco, un crujido repugnante cuando el intruso le chasqueó el cuerno izquierdo al imp, antes de que le patearan las piernas y lo estrellaran contra el suelo mientras intentaba disparar su pistola. «Corre, Lonely. Sal de aquí», gritó el imp en el suelo, antes de que su voz se convirtiera en un grito cuando la persona le rompió el antebrazo por la mitad con un fuerte crujido. El Elound dudó por un instante, con expresión de pánico, antes de darse la vuelta y huir del apartamento. El duende se retorció, moviéndose con extrema fluidez y casi se zafó del agarre del intruso a pesar de sus heridas. Sin embargo, la persona simplemente cambió de posición, inmovilizándolo con una rodilla en la espalda mientras silbaba y se agitaba. Su cola tiró de la figura, intentando en vano liberarla. «Vete a la mierda». El diablillo maldijo a la silueta, quien agarró el brazo roto del diablillo que todavía sostenía la pistola. Con un fuerte estallido, el intruso disparó al diablillo en el cráneo con su propia arma. Luego extrajeron el cristal asmodiano del guante del diablillo, examinándolo un buen rato antes de guardarlo en algún lugar de su cuerpo. Mientras tanto, el Elound solo logró avanzar 2 cuadras antes de ser atrapado. Vox siguió con las cámaras de la calle, sin tener que ver un montón de vídeos. Observó con interés cómo la silueta agarró a la sabuesa infernal por el cuello con un cayado de pastor, tirando de ella hacia atrás y sujetándola con él. Ignorando los gritos de clemencia de la sabuesa infernal, la silueta sacó la espada angelical y procedió a degollarla con un movimiento brusco.
Ella se retorció y gorgoteó antes de quedar inerte y muerta en la calle, mientras un charco carmesí se extendía rápidamente por el suelo. Muchos de los que andaban por ahí ni siquiera se fijaron en el descarado asesinato, sobre todo porque la persona desapareció rápidamente en un callejón cercano antes de que el sabueso infernal dejara de temblar. Vox dejó de pensar en el sistema informático y se recostó en su silla mientras repasaba rápidamente la información que acababa de descubrir. Quienquiera que fuese, era extremadamente peligroso y extremadamente resistente. Algunos demonios de alto rango se desentenderían de las armas comunes, pero Vox intuía que no era solo eso. Cuanto más veía las imágenes de la figura sombría, más incómodo se sentía. Era una sensación molesta y fue a tomar un sorbo de su bebida, solo para gruñir irritado al darse cuenta de que hacía tiempo que se había enfriado. Luego un número lo llamó y él respondió rápidamente. ¿Qué encontraste? Todos en Cannibal Town están muertos, por lo que puedo ver. He estado haciendo clic y piando, pero no hay nada vivo que se recupere, solo cuerpos y casas vacías, dijo Carol sin andarse con rodeos. Parpadeó, y varias pantallas a su alrededor parpadearon. ¿De nuevo? He revisado más de 2 docenas de casas y los parques hasta ahora, y los residentes de adentro están todos muertos y nadie en la calle. Los asesinatos se cometieron con acero angelical. Además, tienen sus congeladores y refrigeradores abiertos, así que quienquiera que haya pasado por aquí se estaba llevando los restos de los ángeles. ¿Alguna señal de pelea? Eso es lo más raro, señor. Hasta ahora no he encontrado a nadie. Solo he descubierto que los han matado en la cama, en el sofá o en sillas. Aquí el señor Sandman. Ninguno opuso resistencia, lo cual es de lo más raro, si no le importa que lo diga, señor. Vox tamborileaba con las garras en el banco, reflexionando sobre las implicaciones. Los caníbales eran unos de los pecadores más salvajes, por eso eran tan peligrosos considerando su reducido número. Que alguien consiguiera arrasar con todo el pueblo sin tener que traer una armería y un ejército personal, y armando un alboroto tremendo, era impresionante. El intruso se había enfrentado a un par de diablillos y a un sabueso infernal, pero eran bastante novatos comparados con un pueblo entero lleno de pecadores caníbales y un señor supremo como Carmilla. Oh, pero encontré a la señora suprema Rosie. Mira. Aceptó la solicitud de cambiar la llamada a video y, por un instante, el hocico de murciélago de Carol llenó toda la pantalla. Tardó unos instantes, incluyendo algunas maldiciones, antes de que lograra cambiar la cámara, y le dio a Vox una vista panorámica de la pintoresca plaza del pueblo antes de girar para enfocar el emporio de Rosie. Y el cadáver de la caníbal Overlord, que colgaba del balcón por los tobillos, sobre el letrero. Estaba desnuda, desollada, con los pies, las manos y la cabeza cercenados, con la frente abierta desde la garganta hasta la ingle. Su cabeza cercenada yacía en la barandilla del balcón junto al cadáver que colgaba, y sus órganos estaban apilados en el suelo, frente a la puerta del emporio. Vox tenía la fuerte impresión de que la habían destripado mientras ya colgaba. Vaya. Alguien ha estado ocupado, dijo Vox, examinando la imagen a fondo y tomando varias capturas de pantalla mientras Carol enfocaba los restos de Rosie. Quien la mató se aseguró de arrancarle todos los dientes de la cabeza cercenada. Diría que alguien es aficionado al tarot, con esa estúpida carta de, en realidad, señor, ya he visto esto antes. Vox enseñó los dientes ante la interrupción del vaticiner, pero aún así siseó. ¿Dónde? Crecí en una granja cuando era humano y hacíamos matanzas caseras. Así es exactamente con el ganado. Les cortan las pezuñas y la cabeza, los despellejan y los destripan, y luego dejan el cuerpo colgando boca abajo durante unos días para drenar toda la sangre. Parece más bien que alguien la preparó para la carnicería. Me parece algo muy personal. Entonces se echó a reír, y la irritación dio paso a la alegría. Oh, esto era muy personal. Hacerle algo así al señor supremo de Cannibal Town. Luego vino el asesinato de Carmilla Carmine, al estilo de una ejecución. Ja. Parece que alguien está limpiando el lugar. Bien, entra y busca algo de valor en el emporio. Enviaré a más de mi gente para que saqueen el lugar y luego registren el resto del pueblo para encontrar sobrevivientes o para ver si pueden hacerse una idea de lo que pasó o quién es el responsable. Date prisa antes de que aparezcan otros carroñeros y luego envíame un informe de tus hallazgos. Enseguida, señor. Ah, y el teléfono más nuevo de nuestra línea telefónica te lo entregaremos esta tarde. Gratis, por supuesto. Gracias, señor. Siempre es un placer. Colgó, reclinándose en su silla con los dedos entrelazados mientras enviaba una alerta a sus agentes.
Ahora estaba completamente seguro de que se trataba de algún tipo de represalia contra la exterminación. La muerte del nacido del infierno le importaba un bledo, pero el hecho de que el intruso luego fuera a casar a dos señores supremos asociados con la princesa era una casualidad demasiado grande como para descartarla como coincidencia. Ay, esos completos imbéciles del hotel se habían pasado la semana celebrando, sin saber que la venganza se estaba cocinando a fuego lento. Vox se encontró riendo a carcajadas, dejando atrás la confusión por la aparición del intruso mientras pensaba en las sangrientas repercusiones que se avecinaban y el creciente vacío de poder. Incluso si la extraña criatura de silueta muriera contra el rey como Adam, sin duda sería buena televisión. Su audiencia se había disparado durante la exterminación y Vox ya estaba considerando la idea de abrir una quiniela. Dos señores supremos ya habían muerto, incluyendo un distrito entero de pecadores. Tenía muchísima curiosidad por saber si el patético demonio de la radio sería el siguiente. Entonces su sistema le alertó de otro avistamiento del intruso captado por el sistema de vigilancia y Vox se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Iban al hotel? Su sonrisa se desvaneció al comprender al instante el lugar donde había visto la silueta, revoloteando entre las calles y los habitantes como un fantasma, con solo unas pocas imágenes instantáneas. Pero eso no invalidó el hecho de que la silueta fue vista en la manzana de afuera, justo antes de la torre B. La electricidad crepitó alrededor del cuerpo de Vox mientras tecleaba frenéticamente, haciendo zoom al comprobar la hora y, joder. Hacía casi 5 minutos. Envió una alerta a Valentino y Belvete, maldiciendo en voz baja mientras se obligaba a prestar atención a través de la computadora central. El intruso iba en busca de todos los señores supremos del infierno, no solo de aquellos que ayudaron a la princesa. Habían matado a un pueblo entero de caníbales, habían matado a Rosie y luego se habían enfrentado a Carmilla. Quienquiera que fueran, eran crueles y astutos, y Vox no podía evitar la extraña ansiedad que aún sentía al ver esa figura sombría en sus pantallas. Si esa persona iba tras todos los señores supremos, entonces necesitaba. No, espera. Polvo de ángel. El patético proyecto favorito de la princesa y su huésped más destacado en su estúpido hotel. Otro idiota que la ayudó abiertamente contra los exorcistas. Él estaba trabajando hoy. Oh, mierda. Hubo un destello de energía antes de que Vox se electrotransportara fuera de la habitación hacia el estudio de Valentino.